Hola amigos, sean bienvenidos a su canal ElectroSotoX. En este video tutorial les explicaré cómo reparar un adaptador de la marca Toshiba, un adaptador de 19 voltios a 395 amperios. En esta serie de videotutoriales que he ido subiendo poco a poco, iré hablando sobre componentes electrónicos, pero también para que sea un poco más práctico y más interesante estos temas, iremos haciendo unas prácticas de diferentes dispositivos electrónicos. Hoy he traído este adaptador, el cual no está funcionando, y vamos a hacer las primeras pruebas para identificar cuál es el problema, si lo podemos reparar o no lo podemos reparar. Entonces eso les va a servir como guía para cuando ustedes empiecen a hacer prácticas. Para eso vamos a necesitar un juego de herramientas básico, que va a ser el juego destornillador de pala y estría pequeño, una pinza, vamos a utilizar también esta pinza que está aquí, de cortafrío, el kit de soldadura, que es el cautín, el estaño, la pomada o la pasta para soldar, nuestro extractor, y también algo también muy importante, o realmente el más importante, que es un multímetro. Como más adelante iremos haciendo más prácticas, les aconsejo que desde ahora empiecen a ubicar o conseguirse un multímetro. No necesariamente tiene que ser el mejor, pueden empezar con uno sencillo y más adelante se darán cuenta que la práctica, entre práctica y práctica, pues no va a ser como tan esencial tener el último, sino pues que tenga lo básico. Entonces vamos a necesitar eso, y pues para desarmar este dispositivo vamos a necesitar una mesa, pues donde lo vamos a desarmar. Vamos a utilizar esta pequeña cuchilla, esto es artesanal realmente, y esta martillo que parece algo rústico. Con eso lo vamos a desarmar. Ya si se van a dedicar a arreglar dispositivos como estos, pues se les aconsejo que compren la máquina o la herramienta perfecta para hacer este trabajo. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es desarmar hacer la prueba realmente del equipo. Entonces lo que vamos a hacer es conectarlo a la corriente eléctrica. ¿Para qué? Pues primero hay que hacer una comprobación, hacer una medición antes de desarmarlo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, que es conectarlo a suministro de corriente. Aquí lo voy a conectar, perfecto. Voy a medir la salida, vamos a hacer la medición. En otro video tutorial les he explicado cómo hacer mediciones de corriente directa. Vamos a colocarlo aquí en la escala de 20 voltios, ya que nuestro adaptador dice que es de 19.5. Vamos a conectar y ubicar bien nuestro multímetro. Vamos a colocar la punta roja en el centro, que sería el positivo, y la negra a la parte metálica, que sería el negativo. Y hacemos una marcación y no nos dice o no nos marca un cierto voltaje, cierta tensión. Entonces vamos a quitar esto aquí, pero primero, antes de todo, vamos a hacer primero, que sería como lo más sencillo, que es verificar que el cable de corriente esté funcionando bien. Entonces aquí vamos a medir ya no corriente directa, sino corriente alterna. Entonces vamos a hacer la medición, vamos a ubicar en el multímetro, ya cambiamos y colocamos en la escala de 200, que es el suministro de corriente de mi hogar. Entonces vamos a colocar esta punta acá, lo tenemos en la escala de 200, aquí nos marca 120.3.5, hay una variación, lo normal en este tipo de corriente, o sea que aquí está funcionando perfecto el cable, y el problema se encuentra, ya yendo descartando, el problema se encuentra en el adaptador. Entonces vamos a verificar también que el cable esté funcionando, porque estos adaptadores por el continuo uso suelen dañarse, abrirse aquí, ya sea aquí en esta parte o en esta parte de aquí. Entonces vamos a hacer una medición. Esto realmente es como un truco, esto es un poco más adelantado. Vamos a colocarle en la escala de medición, vamos a colocar en la escala de medición o de continuidad o de pito. Aquí nos está pintando, nos está marcando continuidad. Vamos a hacer la prueba aquí. Entonces vamos a colocar el positivo en el centro. Ojo que estamos midiendo es continuidad, aquí no estamos midiendo corriente de DC. El positivo en el centro, el negativo en la parte metálica. Y si apreciamos aquí en el dispositivo, nos marca, hace una medición muy rápida. Vamos a volver a marcar. Vamos a cambiar la punta.
y nos hace una marcación. ¿Por qué hace esta marcación? Y nos sirve también para saber que, como este cable va prácticamente en paralelo, es decir, va conectado con un condensador electrolítico, nos hace esta marcación. Es decir, que si el cable estuviera abierto, pues no habría una continuidad o no habría una comunicación con el condensador que está en la salida. Ahí podemos darnos cuenta que el cable está en perfecto estado. Si no marcara nada, pues el cable puede estar abierto internamente. Pues como ya sabemos que el cable de entrada está bueno, el cable de salida está bueno, lo que vamos a proceder es desarmar esta caja para verificar internamente en su parte electrónica qué es lo que está fallando. Para eso, como les dije, vamos a desarmarlo. Entonces vamos a hacer un desarme. Para eso pues, yo he traído aquí unas cosas muy básicas para hacer este desarme. Vamos a destaparlo. Como les dije, si van a trabajar a modo ya bastante estos dispositivos, pues ya pueden comprar una máquina para hacer esto. Esto es como para hacer el videotutorial solamente. Vamos a desarmarlo de esta forma. Vamos a utilizar esta cuchilla, no es una cuchilla afilada, realmente no corta. Entonces para que tengan en cuenta eso, porque pueden herir, les recomiendo que no una cuchilla que va a cortar. Aquí la vamos a utilizar. Vamos a utilizar este martillo para hacer un pequeño golpe. ¿Por qué? Ya que estas dos tapas van selladas con ultrasonido y vamos a hacer una especie como de golpe para internamente entre sus tapas para que comience a abrir. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar este pedazo de cartón para no tallar de pronto tanto la mesa. Vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Vamos a ir metiendo nuestra herramienta artesanal y se dan cuenta, la herramienta poco a poco se va como colocando, se va metiendo hacia adentro, es decir que nos vamos dando cuenta que el dispositivo se está abriendo. Entonces vamos a hacerlo por acá. Como les dije, tienen que tener cuidado que no se vayan a lesionar. Vamos a hacer esto. Perfecto. Aquí poco a poco ya abriendo. Tienen que tener paciencia y no desesperarse, puesto que esto a veces, estos dispositivos son un poco duros. Entonces lo pueden aquí, colocar aquí. Perfecto. Aquí ya abriendo poco a poco. Ahora vamos a hacerle un golpe acá en esta parte. Y si se dan cuenta, el adaptador poco a poco va abriendo. Entonces vamos a hacerle un pequeño golpe aquí. Tampoco necesitan hacerle un golpe demasiado fuerte porque pueden dañar pues la caja donde viene. Entonces aquí lo que van a hacer es una fuerza. Van a hacer aquí. Y si quieren le pueden hacer. Perfecto. Aquí ya tienen parte del circuito. Entonces como aquí no quiere salir, lo que vamos a hacerle un pequeño golpe. Vamos a introducir un poquito aquí. Vamos a intentar cerrar un poco aquí y le vamos a dar un pequeño golpe aquí para que nos abra un poco mejor. Perfecto. Si ven que no hubo necesidad de hacerle un golpe demasiado fuerte, solamente leve. Bueno, aquí ya tenemos el adaptador desarmado. Ahora vamos a entrar a revisar entonces el circuito electrónico. Entonces vamos a quitar todas estas cosas. Vamos a dejar solamente esta parte. Y vamos a enfocarnos entonces a revisar qué componente está malo. Entonces, los adaptadores traen una protección. Podemos utilizar un destornillador de pala aquí para eliminar esta cinta. Traen una protección metálica para aislar los circuitos y para disipar un poco mejor el calor. Bueno, vamos a retirar esto. Hay que tener en cuenta que este adaptador, como hicimos la prueba y no sé, pues que no funcionó, o puede que el condensador mayor esté cargado, entonces hay que tener en cuenta que de no tocar de pronto los dos pines que tiene. Bueno, retiramos esa tapa. Ahora vamos a hacer esto. Aquí hay una pequeña parte que no nos deja continuar. Le vamos a retirar esto. Nos vamos a ayudar un poco con este destornillador de pala, o si no pueden utilizar también la pinza, con el fin de que no nos vayamos a lesionar. No vamos a calentar demasiado la mano. Perfecto. Bueno, ahora vamos a retirar este protector y aquí encontramos el circuito.
supuesto. Aquí encontramos el circuito de nuestro adaptador de corriente. Entonces lo primero que hay que verificar cuando vamos a hacer un análisis pues, del circuito es verificar que no haya nada quemado. Es decir, visualmente vamos a intentar observar si no hay de pronto algo que esté negro, oscuro y que pueda dar un indicio de que el equipo se dañó o se quemó internamente. En este adaptador pues no se ve un indicio de esa parte que nos dice que el equipo ha estado trabajando normal, no se ve nada tampoco recalentado debajo de la tarjeta. Y vamos entonces a comenzar a medir. En estos adaptadores se encuentran dos partes, que es la parte primaria o la línea caliente, que es esta parte de acá, y la parte secundaria o la línea fría, que es la de salida del voltaje. Una es la entrada de voltaje y la otra es la salida. Para que tengan en cuenta que la línea caliente es la que queda energizada o que puede por ejemplo pasarnos corriente, más que todo el condensador. Este condensador grande que está aquí puede pasarnos corriente porque queda cargado. Entonces lo primero que vamos a hacer es medir ese condensador. Entonces vamos a colocarlo el multímetro en la escala de continuidad, en la escala de 200 voltios, ya que ese condensador es bastante grande. Vamos a colocarlo en 200 o 600. Vamos a colocarlo aquí que alumbre. Vamos a medir ese condensador. Vamos a colocarla aquí, vamos a colocarla aquí. Aquí estoy colocando el positivo y el negativo aquí. ¿Cómo me doy cuenta yo cuál es el positivo y cuál es el negativo del condensador? Que el negativo sería la línea blanca que aparece aquí, que yo la he ubicado en este pin de acá, y el positivo sería acá. Cuando hago la medición no me marca nada de voltaje. Es decir, ahí ya me da un indicio que el voltaje por lo menos ni siquiera le está llegando el voltaje al condensador mayor. Listo. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ya sabemos que no le ha llegado el voltaje a la parte del filtro mayor, vamos a entrar a revisar de ahí para allá, o sea, de la entrada hacia el condensador electrolítico. Entonces vamos a colocar en la escala de continuidad a medir la continuidad de sus partes. Para esto yo les recomiendo que si tienen un plano de fuentes conmutadas, se pueden guiar un poco en esta parte. Como les dije, es una práctica que realmente está un poco más adelantada a lo básico. Vamos a hacerla y más adelante se darán cuenta que tan fácil era hacerla. Bueno, entonces lo que vamos a hacer lo primero, vamos a conectar, vamos a medir continuidad en una línea. Vamos a medir la línea acá. Aquí hay una bobina. Nos mide continuidad. Acá vamos a medir la otra línea, también nos mide en la bobina continuidad. Vamos a ver por lo menos si esta línea llega hasta el diodo puente o diodo de rectificación, que es este que está aquí, que es el que está aquí oscurito. Vamos a ver si por lo menos está llegando el voltaje hasta allá. Aquí lo que vamos a hacer es retirar esto, este pegante que tiene aquí, para poder verificar esta pieza, que es el diodo de rectificación. Les mostré al principio. Perfecto. Entonces vamos a hacer la medición de la entrada. Perfecto. Vamos a hacer la otra medición del otro pin de la entrada, que vendría siendo aquí, y no me marca nada. Es decir, si conectamos nuestro punta de multímetro aquí y medimos en la entrada del diodo puente, no me marca aquí, y acá vamos a medir, me marca. Es decir que hay algo abierto entre el pin de acá de la entrada y el diodo puente, ya que el diodo puente pues, es el encargado de pasar de AC a DC en cierta forma. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: como esta entrada es la que está fallando, vamos a entrar a mirar qué es lo que está pasando. Y aquí nos damos cuenta que aquí hay una bobina. Esta bobina que está aquí es la que está generando el problema. ¿El problema en qué forma? Que no está dejando pasar la corriente del cable de entrada que llegue al diodo rectificador. Entonces vamos a verificar esa bobina. Entonces lo que vamos a hacer es retirarla. Vamos a retirar esta bobina, porque nos genera como una duda. Entonces lo que vamos a hacer es eliminarla, o vamos a sacarla de ahí. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a desoldar esa bobina. En internet pueden encontrar que es un diodo de rectificación, diodo puente, y pueden ver en el diagrama un poco mejor de qué les estoy hablando. Entonces vamos a retirar la soldadura para poder sacar esta bobina.
Entonces nos vamos a ayudar aquí sí nos podemos ayudar un poco con el destornillador de pala a levantar estas pequeñas patillas que quedan acostadas. Las vamos a parar un poco. Vamos a hacer lo mismo con esta. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo con esta. Perfecto. Bueno, una vez realizado esto, lo que vamos a extraer esta bobina. Entonces lo que vamos a hacer es retirar esta pequeña goma o este material que se le agrega para que los componentes no se muevan y estén siempre firmes. Entonces vamos a retirar esta goma para poder retirar. Bueno, ahora vamos a utilizar nuestra pinza y vamos a hacer lo siguiente. Perfecto, vamos a sacar la bobina. Esta es la bobina y la voy a colocar aquí para que ustedes la puedan verificar mejor. Si se dan cuenta, la bobina tiene 4 pines, 4 líneas, pero aquí encontramos que si nos ponemos a analizar o a observar, de las 4 líneas hay una que está cortica. ¿Qué significa esto? Que puede que esta línea no esté haciendo el contacto o se haya dañado de donde va soldado. Aquí tenemos el plano, el diagrama de la bobina. Pasa de un lado al otro, pasa de este lado al otro, hace como una especie de puente y un pin está malo. Entonces esta puede ser una de las fallas, que no marque continuidad entre la entrada de energía y el diodo rectificador. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a sacar un poco del pin que está dañado. Entonces vamos a alargarlo un poco para volverla a colocar. Hay que tener en cuenta que por lo menos la bobina no se ve negra o no se ve muy oscura, es decir que no se ha recalentado y por eso puede haberse dañado. Ahora lo que vamos a hacer nuevamente es a conectarla para observar a ver cómo funciona. Hay que tener en cuenta la posición, ¿no? Aquí nos marca una bobina. Igual si la colocamos de esta forma pues no nos va a funcionar, pero si la colocamos de esta nos va a funcionar. Entonces vamos a ponerla de esta forma, teniendo en cuenta una bobina y la segunda bobina que está acá. Entonces vamos a conectarla aquí. En esto hay que tener cuidado, pues más que todo para poder que quede precisa. Entonces para eso vamos a corregir un poco estas líneas, estos pines. Perfecto, vamos a nuevamente a colocarla. Y vamos a instalar. Perfecto, ya no está entrando. Esta parte siempre es como incómoda para instalar, pero ya con la práctica se irán dando cuenta cómo realizarlo. Lo importante es tener esta parte de aquí limpia para que nos entre muy bien los pines. Vamos a limpiarlo un poco si están sucios. Perfecto. También pueden utilizar un destornillador de pala pequeñito para abrir un poco más esta parte, con cuidado que no van a dañar las pistas. Bueno, una vez realizado esto, ahora sí, nuevamente hagámosle la prueba. Perfecto, por aquí ya está entrando. Qué pena ahí. Vamos a hacer la última, a ver cómo nos va. Vamos a aplanar un poco esta parte para que entre mejor. Se darán cuenta que es un poco incómodo instalar esta pieza, por lo que el espacio es muy reducido. Entonces tenemos que tratar de lo más despacio que pueda, para que la bobina, cuando la estemos instalando, como a veces es difícil ubicarla por el espacio y por los pines, la podemos ir guiando un poco con este destornillador de pala para que pueda entrar sin ningún problema y en la forma correcta. Entonces vamos a introducirla aquí. Vamos a verificar aquí que ya
traba que bien que no quiere entrar, como rebelde. Listo, aquí ya tenemos la bobina. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle la soldadura. Entonces vamos a utilizar nuestro estaño, vamos a soldar, vamos a atrapar un poco de soldadura, esto con el fin que se sostenga muy bien la pieza, quede bien soldada, perfecto. Una vez que ya la tenemos aquí, por lo menos ya sabemos que no nos va a caer, podemos agregar soldadura, soldar aquí y vamos a soldar acá, perfecto. Vamos a reforzar un poco la soldadura aquí también, vamos aquí y aquí. Bueno, una vez realizado esto, ya tenemos la bobina nuevamente la misma. No hemos cambiado la bobina, ya que estas bobinas a veces son difíciles de conseguir y la bobina no está en corto, pues no, físicamente no se veía que haya sobrecalentado o esté quemada. Vamos a hacer nuevamente entonces la medición. Lo que vamos a hacer es, aquí lo tenemos en continuidad, vamos a medir desde la entrada, acá la entrada nuevamente del diodo puente, diodo rectificador, aquí nos marca, aquí vamos a observar qué pasa aquí. Ahí me marca, perfecto. Ahora vamos a hacer la otra marcación. Perfecto, es decir que la corriente AC o la corriente alterna está llegando sin ningún problema hasta el diodo rectificador. Aquí tiene otros componentes, pero pues la comunicación la hace. Las bobinas actúan como una especie de puente y como un amortiguador, ya que la corriente alterna tiene cierto ruido, es decir, como unas vibraciones, entonces ella amortigua un poco esa parte. Aquí ya tenemos entonces que le está llegando la corriente alterna al diodo rectificador y vamos a hacer la prueba. Para esto sí les aconsejo que hay que tener mucha precaución cuando se va a hacer una prueba de estas, ya que vamos a trabajar con corriente de 110 a 220 dependiendo del suministro de su casa. Entonces recomiendo que armen muy bien el equipo, o por lo menos le coloquen el aislante que trae, que hagan esto. Vamos a armar el equipo, vamos a suponer que va a quedar funcionando bien, entonces lo vamos a armar. Vamos a colocar en esta forma, estas son las láminas que trae, vamos a colocarlo así, vamos a colocarle esta protección. Entonces nos ubicamos esta parte que está acá, pues miremos hacia dónde va. Entonces la vamos a conectar así, vamos a ubicar las tapas así. Si le estorban estas cintas, las pueden colocar así, listo. Entonces vamos a colocarle esta carcasa, perfecto. Aquí ya tenemos la carcasa, vamos a colocarle esta cinta aquí para que la carcasa no se mueva. Lo que vamos a proceder es, vamos a prácticamente como armarlo. Aquí tenía una pieza que desoldamos, puesto que cuando lo desarmamos, pues esta pieza que es una lámina que protege ahí, se soldó y se cayó, pues lo podemos dejar así. No hay ningún problema, él va a funcionar. Vamos a, como les decía, vamos a prácticamente armarlo. Vamos a colocarlo así. Algunos me preguntarán por qué la bobina se habrá dañado, ya que a veces estos atadores el usuario tiende a dejarlos caer y entonces algunas piezas se pueden aflojar y se pueden, como en ese caso esa bobina, se pueden desaflojar la soldadura o no es en buen contacto. Entonces vamos a conectarlo así. Perfecto. ¿Para qué estamos haciendo esto? Pues para hacerle la prueba y que no vamos a tener problema de tocar esto acá, porque si tocamos esto aquí hay 110 voltios cuando lo llegamos a conectar, ¿no? Vamos a conectarlo así, solo para hacer las mediciones pertinentes. Perfecto. Miren que cuando uno lo abre muy bien, no se nota prácticamente que se ha abierto, entonces para que tengan en cuenta eso. Bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a conectarle el suministro de corriente, aquí hay 110 voltios. Vamos a conectarlo a ver cómo nos va. Y se fue. Perfecto. Ahora vamos a medir la salida. Vamos a colocarlo el multímetro en la escala de corriente directa. Y vamos a medir en la escala de 20 voltios a ver cuánto nos genera el cargador en la salida. Vamos a colocar el negativo aquí y el positivo acá, en la escala de 20. Corriente continua. Y se observan,
¿Cuánto nos marca? 19.3637. La 19.37, que sería como una corriente ideal, que no haya variaciones. Ya aquí podemos hacer la prueba del equipo, pues ensayándolo para que haga el consumo, pero el equipo va a funcionar sin ningún problema, ya que pues no tenía más fallas diferentes. Ya lo último que queda es acabarlo de armar aquí. Aquí sí les aconsejo que lo armen muy bien para que le quede bien sellado, lo tapen y mira que les va a quedar lo más de bien. Mire, si lo desarman bien, les va a quedar bien el desarmado, el armado nuevamente. Entonces ahí le pueden agregar algún pegante de su preferencia que sea bastante fuerte para que la lámina, para que las dos tapas no se separen. Aquí ya hemos reparado este adaptador de un equipo portátil. Espero que este video tutorial les haya sido de su agrado. No olviden comentar y próximamente iré subiendo unos videos de otros aparatos electrónicos, pero también iré subiendo de cómo hacer mediciones de los componentes electrónicos, de los componentes, para que sepamos en qué forma están funcionando bien, están trabajando mal. Entonces es importante saber eso antes de hacer un trabajo como este. Espero verlos pronto. Chao.